Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es María Laura. Bienvenidos a un nuevo video o un nuevo podcast. En esta oportunidad voy a continuar compartiéndoles el material que está en el texto de El Kybalión de los tres iniciados. Voy a continuar con fragmentos de el principio de ritmo, la ley del ritmo que hay en el Kybalión. Está muy interesante el de ritmo y el de polaridad, van muy de la mano. Bueno, todos los principios van muy de la mano, pero estos dos operan en simultaneidad, diría yo. Así que vamos a comenzar. Principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, una oscilación de péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descrito hace un momento. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta ley rige para todo: soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley lo mismo se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en las cosas todas, y finalmente en los estados mentales del hombre. Y es con frecuencia a esto último que creen los hermetistas que este principio es el más importante. Los hermetistas han descubierto que este principio, encontrándolo de aplicación universal, y han asimismo descubierto ciertos métodos para escapar a sus efectos, mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. Saben cómo usarlo en vez de ser usados por él. En este y en otros parecidos métodos consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse, y entonces neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería, por ley, a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa de manera consciente, y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuado movimiento ondulatorio, impulsada por ese principio de ritmo. Este, así como el de polaridad, ha sido cuidadosamente estudiado por los hermetistas, y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos y emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. El quinto gran principio hermético, el principio del ritmo, encierra la verdad de que en todos se manifiesta una oscilación medida, movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo, un movimiento semejante al del péndulo, una marea con suba y baja, manifestándose también entre los dos polos, los planos físico, mental y espiritual.
El principio de ritmo está estrechamente relacionado con el principio de polaridad, descrito en el capítulo anterior. El ritmo se manifiesta entre los dos polos, establecidos por el principio de polaridad. Esto no significa, sin embargo, que la oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede rarísimas veces. En realidad, es muy difícil establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos. Pero la oscilación es siempre hacia un polo primero y después hacia el otro polo. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una elevación y una caída, manifestándose en todas las cosas y fenómenos del universo. Mundos, hombres, animales, vegetales, minerales, energías, fuerzas, mente y materia, y hasta el mismo espíritu manifiestan este principio. El principio se manifiesta en la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y caída de las naciones, en la historia de la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Empezando por las manifestaciones del espíritu, el todo, se verá que siempre hay una emanación, seguida de absorción, la respiración y la aspiración de Brahma, según los brahmines, dice aquí. La emanación y la absorción, ¿ok? Nuestro ritmo también de respiración. Los universos se crean, alcanzan el punto más bajo de maternidad y entonces comienzan la oscilación de vuelta. Los soles nacen, alcanzan la cumbre de su poder, empieza el progreso de su retrogresión y después de eones se convierten en muertas masas de materia, esperando otro impulso que impacta en ellos nuevas energías internas y que los lleve a un nuevo ciclo de vida solar. Y así sucede con todos los mundos. Nacen, crecen y mueren, solo para renacer de nuevo. E igualmente sucede con todas las cosas de cuerpo o forma. Oscilan de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad, y de nuevo comienza el ciclo. Lo mismo pasa con todos los grandes movimientos filosóficos, credos de cualquier clase, gobiernos, naciones, etc. Nacen, crecen, llegan a su madurez, decaen y mueren, solamente para renacer de nuevo. La oscilación pendular es evidente por doquier. La noche sigue al día y el día a la noche. El péndulo oscila del verano al invierno y del invierno al verano. Los corpúsculos, átomos y moléculas y todas las masas de energía oscilan en torno del círculo que corresponde a su naturaleza. No hay tal reposo absoluto o cesación de movimiento. Todo movimiento participa del ritmo. Este principio es de aplicación universal. Puede ser aplicado a cualquier cuestión o fenómeno de las muchas fases de la vida. Puede aplicarse a todas las fases de la humana actividad. Siempre existe la oscilación rítmica de un polo a otro. El péndulo universal está siempre en movimiento. Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la ley. La ciencia moderna reconoce el principio del ritmo y lo considera de aplicación universal en cuanto se refiere a las cosas materiales. Pero los herméticos llevan el principio mucho más allá y saben que sus manifestaciones se extienden a las actividades mentales del hombre y que él solo explica la gran sucesión de sus modalidades, sentimientos y otros cambios contundentes que notamos en nosotros mismos.
Pero los herméticos, al estudiar la operación de este principio, han descubierto el modo de sustraerse de las actividades mediante la transmutación. Los maestros herméticos descubrieron que en tanto que el principio del ritmo era invariable y evidente en todos los fenómenos mentales, había dos planos de manifestación en los que a los fenómenos mentales concernía. Descubrieron que había dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior, y este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior, escapando a la oscilación del péndulo rítmico que se manifiesta en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano inconsciente y la conciencia, por ser superior, no queda afectada. A esta ley la llamaron la ley de neutralización. Esto es muy interesante y muy importante. A esta ley la llamaron la ley de la neutralización. Su operación consiste en elevar al ego sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no se manifiesta en la conciencia y no quede uno afectado por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y dejar que pase ésta por debajo de uno. ¿Okay? Es como un ejemplo que les puedo dar y que ustedes también, por supuesto, se les puede ocurrir. Es cuando trascendemos y transmutamos, por ejemplo, un recuerdo, con lo que están hablando mucho ahora de transmutar el karma, cerrar karma y demás. Integramos una experiencia vivida y cuando lo integramos y la superamos y la usamos como lo que fue un aprendizaje para nosotros y una experiencia, la logramos ver en forma neutra, como observador de esa experiencia, pero observando el resultado que ganamos como experiencia. Entonces, de esa manera, hemos trascendido esa parte, como acá dicen, inferior, y ya la transmutamos y la elevamos a un plano superior de conciencia. Muy bien. Es un pequeño ejemplo que se me acaba de ocurrir y lo quería compartir. Muy bien, voy a continuar con la lectura. El instructor o discípulo hermético se polariza a sí mismo en el polo requerido y por un procedimiento semejante a rehusar el participar en la oscilación retrógrada, o si se prefiere, negando, dice, su influencia sobre él, se mantiene firmemente en su posición polarizada y permite al péndulo oscilar hacia atrás en el plano inconsciente. Todo hombre que en mayor o menor grado ha adquirido cierto dominio de sí mismo, realiza esto más o menos conscientemente, impidiendo que sus modalidades o estados mentales negativos lo afecten mediante la aplicación de la ley de la neutralización. El maestro, sin embargo, lleva esto a un grado muchísimo mayor de eficacia y proficiencia, y mediante su voluntad llega a un grado de equilibrio e inflexibilidad mental casi imposible de concebir por aquellos que se dejan llevar y traer por el péndulo mental de sus sentimientos y modalidades. Todo pensador apreciará debidamente la gran importancia del asunto con solo considerar lo esclavo que en su mayoría la gente es de su propio estado de ánimo, sentimientos y emociones y el poco dominio de sí mismo que tienen. A poco que se medite el asunto, se comprenderá cuánto nos ha afectado en nuestra vida esas oscilaciones del ritmo, como un periodo de entusiasmo ha seguido un correspondiente periodo de depresión. Igualmente, tenemos periodos de valor que son seguidos de periodos de desaliento y miedo. Y así sucede con todos, a la mayoría por lo menos, sucede con todos o la mayoría. Marea de sentimientos y emociones se elevan y caen, pero nunca sospechan la causa de ese fenómeno.
Si se comprende la operación de este principio, se obtendrá la clave para dominar esas oscilaciones y uno podrá conocerse a sí mismo mucho mejor, evitando además el dejarse llevar por esos flujos y reflujos. La voluntad es muy superior a la manifestación consciente de este principio, por más que el principio mismo nunca puede ser destruido. Podremos sustraernos a sus efectos, pero no obstante el principio obrará. El péndulo siempre oscila, si bien podemos evitar el ser arrastrados por su oscilación. Existen además otras particularidades en la operación de este principio del ritmo, de las que vamos a hablar ahora. Dentro de su operación entra lo que se conoce como ley de compensación. Una de las definiciones o significados de la palabra compensación es contrabalancear, es decir, equilibrar. Y en este sentido se emplea dicho término en la filosofía hermética. A esta ley de compensación se refiere el Kybalión cuando dice: la medida de la oscilación hacia la derecha es la misma que la de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. La ley de compensación es la que hace que la oscilación en una dirección determine otra oscilación en sentido contrario, y así se equilibran mutuamente. Pero voy a repetir esa parte. La ley de compensación es la que hace que la oscilación en una dirección determine otra oscilación en sentido contrario, y así se equilibran mutuamente. En el plano físico vemos muchos ejemplos de esta ley. El péndulo de un reloj oscila hasta cierto punto hacia la derecha y de allí vuelve a oscilar hacia la izquierda otro tanto. Las estaciones se equilibran unas a otras de la misma manera. Las mareas obedecen a la misma ley, y la misma ley se manifiesta en todos los fenómenos del ritmo. El péndulo, que solo hace una oscilación corta hacia la derecha, hace otra oscilación corta hacia la izquierda. Si la oscilación hacia la derecha es grande, la oscilación hacia la izquierda lo es igualmente. Un objeto cualquiera arrojado hacia arriba tiene que recorrer exactamente el mismo camino de vuelta. La fuerza con que se lanza un proyectil hacia arriba se reproduce cuando el proyectil vuelve a la Tierra. Esta ley es constante en el plano físico, como cualquier referencia a la mayor autoridad científica lo puede corroborar. Pero el hermético lo lleva aún más allá y afirma que los estados mentales están sujetos también a la misma ley. El hombre capaz de gozar agudamente es también de sufrir en igual grado. El que solo es capaz de escaso dolor, tampoco puede gozar más que escaso placer. Y aquí dice: el cerdo sufre mentalmente muy poco, en cambio tampoco puede gozar gran cosa, está compensado. Por otra parte, hay animales que gozan extraordinariamente, pero también su sistema nervioso y temperamento los hace sufrir extremos grados de dolor. Igualmente sucede con el hombre. Hay temperamentos que solo son capaces de muy poco goce, pero entonces solo existe como compensación una capacidad para soportar muy poco dolor, en tanto que otros hombres pueden gozar intensamente, sufren en igual grado. La regla es que la capacidad para el placer y el dolor en cada individuo está equilibrada. La ley de compensación opera ampliamente aquí también. Pero el hermético va más allá aún en esta materia y afirma que antes de que uno pueda gozar de cierto grado de placer, es necesario que haya oscilado proporcionalmente otro tanto hacia el otro polo del sentimiento o sensación. En negativo, en esta materia precede al positivo,
Es decir, que al experimentar cierto grado de placer, no se seguirá que haya que pagarlo, entre comillas, con un correspondiente grado de dolor. Por el contrario, el placer es la oscilación rítmica de acuerdo con la ley de compensación, originado por un grado de dolor previamente, bien en la vida actual o en encarnaciones anteriores, y esto arroja una nueva luz sobre el problema del dolor. Los herméticos consideran la cadena de vidas como continua, como simples puertas de una sola vida del individuo, de suerte que la oscilación rítmica es considerada de esta forma, mientras que no tendría significado alguno si no se admitiera la doctrina de la reencarnación. Pero además, el hermético sostiene que el maestro o el discípulo avanzado es capaz, en grado superlativo, de rehuir la oscilación hacia el dolor, realizando el proceso de neutralización al que aludimos anteriormente. Ascendiendo al plano superior del ego, trascendiendo el ego, ¿no? Se evitan muchas de las experiencias que llegan a los que habitan en planos inferiores. La ley de compensación desempeña una parte importante en la vida de los hombres, pues se verá que uno generalmente paga el precio de lo que tiene o le falta. Si se posee una cosa, falta otra, y así se equilibra la balanza. Nadie puede guardarse su centavo y tener al mismo tiempo la torta. Todo tiene su lado agradable y desagradable. Las cosas que uno obtiene siempre las paga con las que pierde. El rico posee mucho de lo que al pobre le falta, mientras que el pobre posee cosas que frecuentemente están fuera del alcance del rico. El millonario que gusta de los festines y que tiene la fortuna necesaria para satisfacer sus deseos y asegurarse la satisfacción de su gula, carece del apetito necesario para gustarlos, y envidia el apetito y la digestión del obrero, a quien le falta la fortuna y la inclinación del millonario, gozando más de su sencillo alimento que el millonario sin apetito y con el estómago arruinado. Ok, voy a continuar. Y así sucede con todo en la vida. La ley de compensación está siempre obrando, equilibrando y contrabalanceando las cosas continuamente en la sucesión del tiempo, aunque la oscilación del ritmo tarde vidas enteras. Ok, me encanta el principio de ritmo o la ley del ritmo. Como habrán podido escuchar y observar, aquí incluye también dos lecciones muy importantes como la ley de neutralización y la ley de compensación y el concepto de reencarnación, cosa que no es casual porque en el capítulo que viene se habla de los planos de causalidad, o sea, el principio de causa y efecto, que también, por supuesto, tiene que ver con los demás principios. Ok, voy a hacer hincapié una vez más en la lectura por ustedes mismos de estos textos y que lo hagan desde la contemplación, desde lo más neutral que se pueda, sin intentar, por lo menos a mí me sirvió de esa manera, asimilar los textos como si fuesen una prueba del colegio, de la escuela, que te dicen, bueno, lección número 1, ¿qué dice el principio de vibración? Lección número 2, ¿qué dice el principio de ritmo? Sino más bien integrar los conocimientos para trascenderlos y para poder incorporarlos de a poquito, con paciencia, paso a paso, pero sin pausa, y así poder ir conociéndonos mejor, cada uno a su tiempo y cada uno a su ciclo, ¿verdad? Muy bien, me gusta mucho compartir este tipo de textos con ustedes y nada más por ahora. Voy a seguir seguramente en lo que respecta al Kybalión con el principio de causa y efecto,
que es el que sigue en este texto. Así que sin más, les envío muchos besos, les envío mucho amor y les envío mucha luz y nos vemos o nos escuchamos próximamente. Bye bye.